¿Tú entregarías a tu hijo a un gurú New Age rodeado de terribles escándalos candentes en ese momento? Seguro que no, y menos todavía si gozaras de la información que tiene un alto mando gubernamental. Pero Maduro lo hizo. Y esta cuestión y la respuesta a la pregunta sobre cómo una persona de tan bajo coeficiente intelectual puede llegar a gobernar una nación de más de 30 millones de habitantes serán respondidas en el video de hoy, que traquea o acompaña el ascenso estelar de este brutal tirano de bigote, desde sus comienzos en las grandes ligas de la política, como diputado de Chávez en el 99, y hasta su ingreso formal como presidente al Palacio de Miraflores. Tragedia que ha ocurrido hace más de una década, pero que no deja de asolar los corazones de un pueblo secuestrado. Así que quédate hasta el último minuto y compartí en todas tus redes para que el mundo se entere. Comenzamos. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. A finales de 1999, la nueva constitución estuvo lista y fue finalmente proclamada la República Bolivariana de Venezuela. Entonces se llamó a elecciones. Todos, desde el presidente hasta el último alcalde, debían de competir para retener su cargo. Ironías de la historia, el líder de la oposición sería Arias Cárdenas, el antiguo cómplice de Chávez en el golpe fallido del 92. En todos sus mítines públicos, el candidato subió una gallina viva a los escenarios, buscando ridiculizar a su ex compañero de armas, el cobarde, como lo llamaba. Venezuela está esperando tus respuestas. Ven a debatir conmigo aquí, frente a las cámaras, un plan de gobierno. Venezuela necesita saber a dónde realmente pretendes llevarnos. No te escondas detrás de los insultos y las amenazas. No te escondas, como lo hiciste el 4 de febrero detrás de tus soldados. Y tú lo sabes. No demuestres una vez más que en los momentos difíciles no decides. Venezuela no quiere una gallina como presidente. Pero a la hora de la verdad, el humillado fue Arias Cárdenas. Nada hubo que hacer con el 60% de los votos bolivarianos. La noche de la victoria, Nicolás Maduro y Cilia Flores festejaron su propio triunfo. Ambos serían parte de la recién estrenada Asamblea Nacional. Maduro no fue un diputado brillante. Ninguna de sus propuestas legislativas era realmente seria, y como en sus tiempos de maquinista, solía ausentarse del recinto. Pero él y Cilia lideraban el ala más radical del chavismo. En la casa, los domingos eran de Aló Presidente, el maratónico programa de Chávez en BTN. La familia se reunía religiosamente como si fuera la misa de la semana y las frases del presidente un sermón. El comandante demostró ser un verdadero showman, brindando 3 horas de comedia asegurada. En un programa de 2001, Chávez anunció un paquete de 48 leyes que hizo saltar las alarmas en la oposición. Primero porque eran devastadoras para la economía y segundo porque significaban un paso gigante al socialismo autoritario. Las 3 leyes más polémicas fueron la ley de tierras, que impulsaba la reforma agraria radical, una nueva ley de hidrocarburos y la ley de pesca. Además, se estaba cocinando la ley de contenidos de radio y televisión, que luego sería conocida como la ley Mordaza, por legalizar la censura y la persecución a toda voz disidente. En una reunión de emergencia, la organización empresarial Fede Cámaras se unió a la principal central obrera CTV para combatir el paquete. Fue allí que Maduro se erigió como uno de los principales defensores de Chávez en el Parlamento. La oposición reclamó que haya cambios, por lo menos en las 3 leyes polémicas, pero Nicolás Maduro no estaba inclinado a cambiar una sola coma. Los empresarios y sindicatos convocaron a un paro nacional el 10 de diciembre del 2001, el cual prácticamente dejó desérticas las calles de Caracas. Ese mismo día, Chávez daba a conocer por cadena nacional su indignación por la invasión de Afganistán ordenada por George W. Bush. Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime.
La emisión no estuvo exenta de show, y el mandatario sostuvo en sus manos un paquete con las fotos mostrando a los niños víctimas de los bombardeos de la OTAN. Hasta ese momento, Chávez había evitado calificar los eventos del 11S como un acto terrorista. Y a través de Cilia Flores, se inició en el Parlamento una investigación para sostener que todo fue un autoatentado estadounidense y una excusa para iniciar una guerra. Todo eso cuando Bush había amenazado al mundo con la frase: si no están con nosotros, están en contra de nosotros. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Después de los dichos de Chávez, el Departamento de Estado llamó a consultas a la embajadora Donna Hirnak, quien ya no regresaría a la capital venezolana. Por si fuera poco, el líder bolivariano también se reunió con Fidel Castro en la isla de Margarita. César, de la dignidad. Adelante. Adelante. Fuerte abrazo. De millones. Tú sabes, de millones. Este abrazo es de millones, no es mío. Y este sentimiento es de millones. Que te admiramos, te queremos, te necesitamos. Y te seguimos paso a paso. Bajo el sol, la arena y el celeste luminoso de las aguas caribeñas, el dictador cubano aprovechó a dejarle un consejo a su par venezolano. Con un habano en la boca le mencionó: deshazte de Miquilena. Portador de una talante democrática, el número 2 del gobierno era un palo en la rueda para los designios totalitarios a los que Venezuela progresivamente se acercaba. Y claro, el legendario Fidel quería un nuevo aliado, llevaba 10 años extrañando la Unión Soviética. Chávez guardó el consejo y el 24 de enero de 2002, Miquilena renunciaría al cargo de ministro del Interior. La caldera estaba a punto de estallar. El caos empezó el 7 de abril. En su programa Aló Presidente, Chávez apareció con un silbato en la mano y despidió uno por uno a los gerentes principales de PDVSA, la petrolera nacional venezolana. Anuncio la destitución, despido de las siguientes personas. Ya está bueno. Las siguientes personas: Eddie Ramírez, director gerente hasta el día de hoy de Palmaven, pa' afuera. Se le había dado la responsabilidad de dirigir una empresa de mucha importancia como es Palmaven, una filial de petróleo. Esa Palmaven es de todos los venezolanos. Así que, señor Eddie Ramírez, muchas gracias. Está usted despedido, caballero. Está despedido también. Muchas gracias por su servicio. Señor Juan Fernández, está despedido de Petróleos de Venezuela. Aquel gesto autoritario hizo que Fedecámaras, apoyada por la CTV y la bendición de la Iglesia Católica, llamara a 3 jornadas de huelga. El 11 de abril, cientos de miles de opositores marcharon al centro de Caracas en lo que fue la manifestación más masiva de la historia de Venezuela. Con la situación fuera de control, Chávez dio instrucciones para activar el Plan Ávila, la temida operación militar de emergencia que desató el Caracazo de 1989. Pero nadie le atendía el teléfono, los oficiales no querían escucharlo y, desesperado, el presidente llamó a Maduro y le ordenó que movilizara directamente al Ministerio de la Defensa para averiguar lo que ocurría. Llega al ministerio y le pedía acción legal a Manuel Rosendo, recuerda Nicolás. ¿Y sabes qué me dijo Rosendo? Que a Chávez lo defiendan los círculos bolivarianos. El gobierno estaba solo. El día 11 de abril hablé en 3 ocasiones con el señor presidente y quiero aclarar más esa situación. En la primera llamada le dije que no estaban dadas las condiciones para que se aplicara el Plan Ávila. En la segunda ocasión le reiteré lo que le pronuncié en la primera llamada. Pero el problema no es ese, el problema es más grave. En ese momento recordé lo que un día me dijo, y cito: vamos a conducir las operaciones. Ya yo tengo listo mi fusil y mi uniforme para echarle plomo a quien quiera quitarme esta revolución que me ha costado tanto. Acción que lógicamente no consideré
prudente realizar. Mientras tanto, la multitudinaria marcha se acercaba al palacio de Miraflores. Fue entonces que una emboscada los tomó por sorpresa. Hubo choques entre el ejército, la policía metropolitana y los simpatizantes armados del oficialismo, quienes tenían apostados francotiradores en los edificios públicos. La batalla fue sangrienta. El balance total dejó 19 muertos y cientos de heridos. Esa misma tarde, los antiguos aliados de Chávez buscarían sepultarlo. Miquilena dio una conferencia acusando al gobierno De tener las manos manchadas de sangre. Y Francisco Arias Cárdenas dio una entrevista al canal RCTV donde llamó al ejército a levantarse contra el asesino. Yo no puedo responsabilizar a la Guardia Nacional. Yo pienso que hay que entender cómo se preparó. Hay que responsabilizar como ejecutor a Rodríguez Chacín. Hay que, como autor intelectual y jefe de esa banda de delincuentes, al propio Chávez, al propio presidente de la República. Esto es una acción contra el sentimiento más noble del venezolano. ¿Usted pudiera decir que la acción de los francotiradores estaba bajo conocimiento del presidente? Absolutamente seguro que estaba bajo conocimiento, que fue ordenada y que una mente enferma. Mire, tenemos que entender los venezolanos, y todos los venezolanos, y le hablo todavía a los que tienen un poco de fe, guardan fe y esperanza. Quítense la venda de los ojos. Estamos frente a un asesino, con toda la extensión de la palabra. Una persona enferma, un paranoico, enfermo de poder, que cree estar poseído de una tarea histórica, destruyendo y matando venezolanos. Y esa gente que está allí, como el responsable de dar la orden de asesinar venezolanos, tienen que pagar su culpa. Por las normas de la democracia, de la paz y de la convivencia, tienen que pagar su culpa. Lo que no se puede es apoyar un minuto más, un segundo más, por favor. Le hablo a la gente del Quinta República, le hablo a los venezolanos todos de bien, pero sobre todo me importa hablarle a los compañeros de armas. No podemos seguir defendiendo, no pueden ustedes seguir defendiendo esta ignominia. Un presidente asesino manchado con la sangre de los venezolanos. Poco después, el comandante Chávez firmó su renuncia. Pueblo venezolano, muy buenos días. Los miembros del alto mando militar de la Fuerza Armada de la República Bolivariana de Venezuela deploran los lamentables acontecimientos sucedidos en la ciudad capital en el día de ayer. Ante tales hechos, se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó. Maduro y Cilia Flores huyeron a la ciudad de Cúcuta, en la frontera colombiana, viviendo como en los viejos tiempos la adrenalina de correr juntos en familia. Sin embargo, ya no tenían orgullo ni dignidad, el comandante los había abandonado. Desesperado, Maduro acudió a José Palmar, un sacerdote católico leal a la causa, que les abrió las puertas de su iglesia como si fueran cristianos descarriados. Con amarga sorpresa esa noche escuché a Maduro hacer como San Pedro y renegando de Chávez, llamándolo difunto, enfermo mental, mitómano y cobarde. Al día siguiente siguieron por televisión la jura de Pedro Carmona, el líder de Fede Cámaras, que se autoproclamó presidente y nombró un gobierno de facto. En cuestión de minutos, hizo todo lo que Maduro había soñado hacer con el poder constituyente. Disolvió los poderes públicos, la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo, el Consejo Nacional Electoral y destituyendo a gobernadores, alcaldes, embajadores y a todos los demás altos funcionarios. Eso es chambo, con pelotas, hijueputa, maldita la hora que bendije a Chávez, gritó Maduro al televisor. Sin embargo, aquel gobierno, el más corto de la historia, sería tristemente recordado como el de Carmona el Breve. Los militares le dieron la espalda y para la noche Chávez ya había sido reinstaurado en el poder. La pareja regresó a Caracas 2 días más tarde. Llevaban la marca de la vergüenza y se juraron nunca comentar esa traición al líder que los invadió durante 24 horas. El retorno triunfante del chavismo inauguró la mayor polarización de la historia venezolana, la cual perdura tristemente hasta el día de hoy. Aunque al principio Chávez buscó calmar las aguas y se reunió con importantes figuras de la oposición para sellar la paz. Quien lo saludó muy atentamente fue el nuevo embajador de Estados Unidos, Charles Shapiro, llegado a Venezuela tan solo hacía
un mes atrás. Hugo Chávez lo ignoraba, pero Shapiro había sido su ángel de la guarda, el verdadero artífice de su supervivencia. Cuando Pedro Carmona se autoproclamó presidente, el diplomático republicano pidió una audiencia privada donde exigió la restitución de las instituciones y el retorno del poder a la Asamblea Nacional. La noticia corrió como pólvora entre los militares. Al oír el veredicto del embajador de Bush, retiraron inmediatamente su apoyo al golpe. Es que así, lejos de la novela negra que relataban los diarios, la Casa Blanca no estaba disconforme con el socialismo bolivariano, sino por el contrario, estaba más que interesada. Ese año Shapiro le había prometido al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, presidida por el mismísimo Joe Biden, que haría todo lo posible para pacificar Venezuela. Así que si lo dejaba al comandante lanzar sus arengas antiimperialistas por televisión diciendo yanquis de mierda esto y aquello, mientras por lo bajo en la política de las sombras encabezaría una férrea diplomacia secreta. Para eso contaba con la ayuda de un hombre clave. La historia se remonta a la primavera de 2001, pocos meses antes del atentado a las Torres. Chávez estaba regresando de la Cumbre de las Américas en Quebec, donde tuvo lugar una de las más grandes y violentas protestas del movimiento antiglobalización. Aquellas noticias impidieron notar que el presidente de la Revolución Bolivariana hiciera una parada de 2 días en Estados Unidos. No fue a Washington ni tampoco a Nueva York, al pequeño pueblo de Hickory en Carolina del Norte. Allí, en uno de los condados más conservadores de América, lo esperaba Cass Balanger. Nacido en 1926, Balanger era un veterano de la Segunda Guerra Mundial y se lució ante Chávez con sus recuerdos de combate al tiempo que lo homenajeó con una deliciosa parrillada familiar. La noche era joven y el carisma del americano, más el correcto cóctel de alcohol y cigarrillo, despertaron nuevamente los genes eufóricos de Chávez. Según un diplomático testigo, el comandante quedó flechado con su anfitrión para siempre. Le pidió a Balanger que lo llevara a ver a los pobres, y este le mostró el trabajo social de una iglesia en el barrio más humilde del condado. Son los pobres de Hickory los que ha visto, señor presidente. ¿No cree que hacemos las cosas mejor que Fidel?, mencionó Balanger dándole palmadas en el hombro. Chávez estaba impresionado, le dijo a su anfitrión que Venezuela era una vergüenza al lado de los Estados Unidos. Allá es la ley de la jungla, peor, los perros comen perros, mientras que aquí hay empresarios patriotas. Orgulloso de la misión cumplida, Balanger le obsequió un par de medias de béisbol tejidas por el Colegio Comunitario de Catawba, se despidieron con un abrazo y Chávez siempre recordaría a su amigo Cass Balanger, y ante todos los visitantes estadounidenses que recibiría, siempre dijo tener un amigo en los Estados Unidos. Hemos visto los negocios de Cass, hablamos con sus trabajadores y así debería de ser el capitalismo, mencionaba el comandante orgulloso. En resumen, Balanger era el hombre que Shapiro necesitaba para cumplir su misión pacificadora de Venezuela. Para darle el tenor bipartidista, sumó al representante demócrata William de la Hunt y juntos lanzaron el llamado Grupo de Boston. Tras un total de 30 diputados venezolanos, mitad chavistas y mitad opositores, viajaron a los Estados Unidos con el patrocinio de la Organización de Estados Americanos para participar de un ejercicio de despolarización. El título oficial era Foro Interparlamentario de Amistad Venezolano-Americano y solían reunirse en distintos pueblos remotos del estado de Massachusetts. Pero una reunión muy especial ocurrió en el verano de 2003. La brisa fresca del Atlántico mecía la isla de Nantucket, a 48 kilómetros al sur del Cabo Bacalao. Estaba por comenzar un partido de béisbol que hubiese acaparado todas las cámaras televisivas, pero que se mantuvo en la mayor confidencia. Se enfrentaban 2 equipos, cada uno con 9 diputados en el line-up y otros más en la banca. Ahí estaba Nicolás Maduro, bola en mano, preparado para lanzar. El receptor no era otro que Leopoldo Martínez, el mismo que Carmona el Breve había designado en su golpe fallido, con el cargo de ministro de Economía. Leopoldo recuerda aquellos juegos con nostalgia. A mí me tocó jugar en el equipo capitaneado precisamente por Maduro. Él mismo me escogió para formar parte del team. Él era pitcher y buen bateador, por cierto. Empujó varias carreras y el equipo ganó, pero aquella tarde la mente de Maduro no estaba en el receptor, sino en la banca, donde estaba sentado un eminente senador demócrata, que se preparaba para desafiar al presidente George W. Bush en las elecciones del año próximo. Me refiero, por supuesto, a John Kerry, que para más morbo había sido maestro de Bush en la sociedad secreta Skull and Bones, una importante logia de la Universidad de Yale que controla increíblemente a buena parte del poder político norteamericano. Video recomendado si no lo has visto todavía. Both in Skull and Bones, The Secret Society.
It's so secret we can't talk about it. What does that mean for America? The conspiracy theorists are going to go I'm wild. sure they are. I don't know. I haven't seen the website. Number 322. You both were members of Skull and Bones, a secret society at Yale. What does that tell us? Not much, because it's a secret. Is there a secret handshake? Is there a secret code? I wish there were something secret I could manifest. 322, a secret number? There are all kinds of secrets, Tim, but one thing is not a secret. I disagree with this president's direction that he's taking the country. We can do a better job, and I intend to do it. El bolivariano lanzó la bola. Leopoldo Martínez la envió a los cielos, sacándola del campo mientras Maduro ya corría victorioso a coronar el home run. Congratulations, you could have played in the major leagues, le dijo Kerry a la salida. Felicitaciones, tú podrías jugar en las grandes ligas. Aquel día el venezolano y el demócrata trabaron una amistad que todos los testigos pudieron constatar. Cada vez que el grupo de Boston se reunía eran los últimos en retirarse, quedándose hasta altas horas de la noche con gajes de whisky, puros y hermosas modelos. Kerry lo veía como una marioneta graciosa y se descostillaba de la risa cada vez que el pobre Maduro intentaba hablar en inglés. Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje. I you Guam, I Guam. I you do Guam, I do Guam. En caraqueño, si tú quieres, yo quiero. Cuidado, Kerry es el zar del clima de Biden y su hijastro Devon Archer fue el socio de Hunter Biden en los negocios de lobby en Ucrania, extraordinariamente controversiales y reñidos con la ley. 20 años de amistad le sirvieron mucho a Maduro para poder tener una voz importante tanto en el futuro gobierno de Obama como en el futuro gobierno de Biden. Una voz claramente a su favor. No en vano, cuando Chávez ya se moría, Kerry llegó a decir que su enfermedad era una excelente oportunidad para una transición democrática y consideró que Maduro iba a ser el garante de la transición democrática. Otro de los colegas del grupo de Boston fue el demócrata William Dalihan, representante de Massachusetts. Dalihan auspició una alianza muy provechosa entre el estado emblema de los Kennedy y la revolución bolivariana. Luego de los huracanes Katrina y Rita, la petrolera Citgo, que es venezolana pero está radicada en los Estados Unidos, se alió con la Orange Citizen Energy Corporation a fin de proveer combustible barato para calefacción a más de 100.000 familias de bajos recursos de Massachusetts. El programa duró más de 8 años y aparecieron decenas de anuncios publicitarios que iban desde Washington hasta Boston agradeciendo al comandante Hugo Chávez por la generosidad venezolana. Sí, después Chávez se la pasaba diciendo al carajo o yanquis de el gran compañero Bernardo Álvarez, que regrese a la patria. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina, a la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Pero mientras tanto subvencionaba a los pobres no tan pobres de la zona más rica del imperio. Y eran subsidios que zorraba el gobierno de Estados Unidos. El mismo día que Maduro y Kerry sellaron su amistad en un partido de béisbol, Chávez viajaba en secreto a La Habana para reunirse con Fidel Castro. Allí, el anciano dictador asesoró al dictador más joven para lanzar la ley de regulación de los contenidos en medios radioeléctricos. El editor del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero, se encontraba en los Estados Unidos denunciando aquella ley censora y los más de 600 ataques contra periodistas que ya se habían contabilizado. En el grupo de Boston, los diputados opositores, criminales como todo político, se callaron la boca. Pero algo muy pintoresco ocurrió en el aeropuerto de Atlanta. El avión fue abordado por muchos pasajeros venezolanos que volvían a Caracas y quedaron estupefactos al ver tantos rostros conocidos, del gobierno y de la oposición, volando juntos como si fueran camaradas. Nomás la nave despegó a tierra, se inició un ruidoso cacerolazo y cánticos de Chávez se va, se va, se va. Los opositores tuvieron que pedirles por favor que se calmen e inmediatamente y con razón fueron tildados de traidores. A principios de 2003 se convocó un paro de los trabajadores petroleros con el apoyo de Fedecámaras y la CTV. La medida se convirtió en la huelga general más larga y destructiva del país y luego de un traumático proceso de recolección de firmas signado por la represión y la persecución política, la oposición logró convocar a un referendo
revocatorio de mandato para agosto de 2004. Unos días antes de la votación, el grupo de Boston se reunió en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, temiendo que fuese la última vez. Ambos bandos preveían que el 15 de agosto la victoria sería suya, pero que la violencia de las calles se tornaría irrefrenable. Pero en el fondo se querían mucho. Aquella noche Maduro leyó una carta de Chávez escrita a mano, donde rendía homenaje al gran arquitecto del grupo, Cas Balanger, que hasta ahora parecía haber logrado lo imposible. El embajador Yapiro derramó lágrimas y Leopoldo Martínez se fundió en un sentido abrazo con su adversario. El día de los comicios, el no ganó por un amplio margen de 20 puntos. Pero contra todo pronóstico, incluido el de los diputados del grupo de Boston, la violencia no se desató en Venezuela. De hecho, por un tiempo quedó sumida en una paz misteriosa, tan misteriosa que resultó inquietante. No había más cacerolazos ni marchas apoteósicas de la oposición. Era como la calma que precede al huracán. Y en el grupo de Boston, esas máscaras venecianas, esas muecas forzadas de los delincuentes políticos, comenzaban a despegarse poquito a poco. El 5 de enero de 2005, Maduro fue nombrado presidente de la Asamblea Nacional. Y de repente el mismo tipejo que antes llegaba tarde a todos lados, se hizo un reloj suizo en materia de horarios y penalizó económicamente a los diputados impuntuales como él. En los pasillos lo llamaban el profesor Girafales y hasta los rivales se unían para hablar mal de él. Aquel año habría elecciones parlamentarias en Venezuela, pero en una medida calificada como un grave error histórico, la oposición boicoteó el proceso y se abstuvo de participar. ¿Y por qué, dirán ustedes? ¿Esto fue un error acaso? Porque si bien se abstuvo 75% del electorado, la asamblea quedó constituida en un 100% como chavista. Todo era completamente legal. De la noche a la mañana, Maduro pasó a ser el rey de un parlamento homogéneo y sin disidencias, al tiempo que Cilia Flores fue electa como la nueva jefa de la fracción parlamentaria oficialista. En otras palabras, la Asamblea Nacional pasó a ser propiedad total de la pareja Maduro, y las diferencias, en caso de haberlas, se resolvían en casa, con una peli y comidita en familia. Los diputados ya eran por lejos la pareja de poder más prominente del chavismo, y para celebrarlo, realizaron una larga recorrida familiar a la India. Aquella travesía aérea de 20 horas de ida y 20 de vuelta tenía como único propósito conocer a Sai Baba, el más polémico de los gurús de la India en el siglo XX. Satyanarayana Raju nació el 23 de noviembre de 1926 en el remoto pueblo de Puttaparthi, estado de Andhra Pradesh, India. Padres, unos humildes campesinos, quedaron sorprendidos por una cobra en las sábanas de su cuna. Así creyeron entonces que él sería Anantashesha, un avatar del dios Vishnu. Pero la verdadera revelación ocurrió a sus 14 años de edad. Como si lo hubiera picado un escorpión, Raju perdió el conocimiento y al recuperarlo su alma se había transformado. Ya no quería comer, se quedaba en silencio por horas y solo recitaba antiguos sloka, meditando sobre las escrituras sagradas hinduistas. Tras realizar algunos milagros, solo constatados por él, claro, se proclamó la reencarnación de Sai Baba de Shirdi, también llamado Santo de Shirdi, quien falleció en 1918 en la región de Maharashtra. Desde entonces adoptó el nombre Sai Baba Tiró, con el cual firmaría todos sus libros bestseller, y pasó los 3 días siguientes reflexionando bajo un árbol en el jardín de un funcionario del gobierno. Los fieles se agolpaban a su alrededor y les enseñó a cantar bhajans que alababan a los dioses hindúes y también a sí mismo, en pie de igualdad. Aseguró ser el avatar de nuestra era, una encarnación divina enviada a la tierra para provocar la renovación espiritual y refundar al mundo. Entre 1948 y 1950 construyó el denominado Prasanthi Nilayam, la morada de la paz suprema, un centro de adoración de 245 hectáreas totalmente ostentoso, digno de un verdadero emperador, de un payá, de un raj. También adoptó su peculiar melena afro y su larga túnica naranja. Desde los años 60 el movimiento hippie lo hizo popular en Occidente, y él generó un inmenso negocio con los estadounidenses y europeos que viajaban a visitarlo, pagándole miles de dólares por cabeza. Ese circuito generó más de 46 millones
de turistas a lo largo de 40 años para ver con sus ojos las proezas de Sai Baba, que presumía de hacer milagros y afirmaba ser capaz de sacar comida de las cenizas y joyas de la boca de la gente. En total, logró montar un imperio de 2.560 sucursales denominadas Sai en el extranjero, aunque el gurú salió de la India solo una vez, 1968, cuando viajó a Uganda. Sin embargo, a comienzos del siglo XXI se conoció el lado más oscuro de este encantador de serpientes, que hace quedarse chiquito al Dalai Lama, a quien le dedicamos este otro documental. Sí, estamos en todo. Y por ende, bienvenido tu aporte en patreon.com/Nicolás Moraz. Desde $5 por mes tendrás acceso a contenido exclusivo para mecenas y hay muchas otras recompensas. Patreon.com/Nicolás Moraz. Gracias a nuestros Patreons, este canal es posible. Pero bueno, el caso es que Sai Baba, ya para la visita de Maduro, había suscitado grandes polémicas desde que la revista India Today publicó un 4 de diciembre del 2000 la denuncia de un grupo de ex fanáticos que se indicaban que esta autoproclamada deidad hindú no era más que un violador pederasta serial que había perjudicado a miles de niños y jóvenes personalmente y ramificado esas prácticas terribles entre el grueso de sus asistentes. Cito, para los ex devotos de Satya Sai, es como si en un instante hubiesen perdido a su Dios para siempre. Fue una experiencia devastadora que los transportaba de la prometida moksha, liberación, a un infierno privado, un festival de remordimientos. Remordimientos que, por supuesto, solo pueden fecundar en conciencias, y a Nicolás Maduro no le vino la conciencia incluida en el pack en el que lo escupieron este mundo. El primero en denunciarlo fue Jeff Young, quien llegó a ser presidente de la organización Sai en los Estados Unidos. Young sostiene que su hijo Sam fue abusado sexualmente por el líder indio entre 1997 hasta 1999, cuando cumplía 16 años. Mi hijito todavía se estremece de pensar que se sentía bendecido, creyendo que el hombre Dios estaba asistiendo a su bienestar espiritual, cuando todo ese tiempo no hizo más que abusar sistemáticamente de él, de una forma espectacularmente repugnante, murmurándole al oído que debía quedarse quieto. Todo esto lo reproducimos sin detalles explícitos, en cumplimiento con las políticas EDSA de YouTube. Este es contenido educativo, informativo, documental y periodístico. Pero bueno, el hecho es que los padres de Sam recuerdan que en una sola visita a la India fue llamado a 21 audiencias privadas personales con Sai Baba, y cada vez que quisieron acompañarlo el gurú se enfadó y les arrojó sendas maldiciones. No entendían por qué. Otra denuncia fue presentada por Hari Sampat, un ingeniero de Chicago que sirvió como voluntario del Baba entre 1992 a 1995. Sampat declaró haber oído sobre actividades de pederastia sistemática cuando estaba en servicio. Entonces, haciendo de doble agente, decidió investigarlas y descubrió estupefacto que eran todas alegaciones reales. Casualmente, ninguno de los niños era indio, sino que llegaban de Occidente arrastrados por sus padres fanáticos. This body is not Bhagavan. Bhagavan's body belongs to you. You have to take care of your body. Bhagavan is not the body, but is the indwelling. Body is full of sense. It's bound to fall. Indweller is permanent. The indweller has no birth nor the end. అందుకోసమనే నా ఆదర్శాన్ని మీకు అందించే నిమిత్తమై దేహాభిమానమును క్రమక్రమేణగా చల్లజేసుకోండి. This is the message of Bhagavan. Cut short your body attachment. ఇప్పుడు కాదు, నేను 2 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఈ బోధనలు చేస్తూనే వచ్చాను. Bhagavan has been teaching us for the last 2 years. దేహాభిమానం దినదినంగా తగ్గించుకుంటూ రావాలి. Reduce your body attachment. ఆత్మాభిమానమును పెంచుకుంటూ పోవాలి. Be attached to the self. మీరు ఆత్మస్వరూపులే కానీ దేహస్వరూపులు కాదు. Otros testimonios aseguran haber visto a Sai Baba saliendo del ashram en un costoso Jaguar y que tenía una flota de coches de lujo con cada modelo actual de BMW y de Mercedes-Benz en sus líneas más costosas. Cuando Maduro viajó a la India en diciembre de 2005, la monstruosa verdad del gurú ya era sobradamente conocida a lo largo y ancho del planeta, pero no le importó. Es más, cuestionado por los propios oficialistas, dijo: ¿acaso le creen a la propaganda imperialista yanqui? De hecho, la embajada estadounidense en Delhi emitió un comunicado advirtiendo a sus ciudadanos que si querían visitar al famoso líder local, se lo piensen 2 veces. Pero al venezolano no le importó. Ciego como fanático que era,
emprendió la peregrinación a Prayante Nilayam, con una única misión en la cabeza: sumar a Sai Baba a la revolución bolivariana. Es más, quería ofrecerle asilo político en caso de que se le presenten complicaciones por las numerosas denuncias en su contra. Afuera, en las inmediaciones de la morada, se formó una enorme fila de más de una hora para poder ingresar. Muy pocos tienen la fortuna de ser escogidos a dedo por el propio maestro o señalados por alguno de los miembros de su séquito a fin de realizar, de concretar, de materializar la visita. El de Maduro claramente no era el caso, pero sí el de Oscar Dorta, un próspero contratista registrado como proveedor de PDVSA, y fue a través de sus gestiones que el político venezolano obtuvo el acceso. Estamos hablando de Dorta, un burgués que ya tenía 4 propiedades en Miami, una de ellas con 14.000 metros cuadrados de jardín y valuada en $2.600.000. De aquel encuentro quedaría una fotografía para el recuerdo, con Sai Baba echado en su sillón y rodeado por Dorta, Maduro y Cilia Flores, todos vestidos de riguroso blanco y observados con estupor por los hijos adolescentes de ambos. Y miren al Nicolásito Jr., la cara de miedo que tiene, no lo culpo. A esta visita, que no fue la primera, le siguieron otras tantas en los años subsiguientes. Maduro estaba convencido de los beneficios que podía reportarle la compañía de este famoso santón, pero aunque invitó al gurú a visitar Venezuela, solo por cortesía, le dijo con cierto aburrimiento: ya, Nicolás, lo pensaré. No deja de ser curioso este lado místico de un hombre que se define a sí mismo como un marxista sincrético y que afirmó que Jesucristo fue un niño palestino crucificado por el Imperio Español. Nacido en Belén y criado en Nazaret, territorio de Palestina. Así que Jesús fue un niño palestino, un joven palestino. Y cuando fue crucificado, condenado injustamente por el Imperio Español y por las oligarquías que dominaban religiosamente la zona, cuando fue condenado injustamente, fue clavado, crucificado, asesinado, torturado nuestro Señor Jesucristo. Yo a los 18 años, bueno, yo vengo de una familia católica, pero por cosas que uno veía, me decepcioné totalmente. Y a los 18 años me declaré ateo. Pero como dice el Papa Francisco, más vale alguien que se declara ateo, pero que trabaja por el bien de la humanidad, que alguien que se declara creyente y todos los días destruye la humanidad, como aquellos que mandan a bombardear pueblos en nombre de Dios. Como predijo alguna vez el sabio Francisco de Miranda, bochinche, bochinche, esta gente no es capaz de hacer sino bochinche. Referido a varios personajes del entorno de Bolívar que estaban más interesados en cargos públicos que en libertad real para su pueblo. Esas palabras se tornarían premonitorias, y no en vano Bolívar traicionó a Miranda para convertirse en dictador. Miranda, extraordinario liberal, algún día le dedicaremos un documental si nos convencen de ello. Es el verdadero padre de la libertad hispanoamericana. Además, un sujeto ejemplar, que se acostó con Catalina la Grande de Rusia, tuvo la biblioteca más grande del mundo, peleó en la Revolución Americana y en la Francesa de la mano de su amigo el gran Thomas Paine, y terminó en un calabozo, miserablemente cautivo, y con su sueño de la auténtica libertad individual y comercial imperando en una federación americana y unida, murió con él. Yo no soy bolivariano, yo soy mirandiano o mirandista, como quieran llamarme. Pero hablemos de los bolivarianos, y un 7 de agosto de 2006, Nicolás Maduro fue nombrado como canciller de la República Socialista de Venezuela. Su ascenso, el mayor de su carrera, coincidió con la decisión de Israel de retirar a su embajador en Caracas. Habían sido semanas turbulentas. Chávez regresaba de una gira por el Medio Oriente, donde se había abrazado con Mahmoud Ahmadinejad, el presidente de Irán, luego de que éste prometiese borrar a Israel de la faz de la tierra. Junto al líder iraní, Chávez comparó las acciones de los pistoleros de Netanyahu con un nuevo holocausto, lo cual es totalmente cierto, dígalo quien lo diga. Y no se pongan con el ad Hitlerum. Que Hitler fuera vegetariano no significa que todos los vegetarianos sean genocidas. Y que Chávez criticase a Israel no significa que todos los que critican a Israel son chavistas, en absoluto. Pero bueno, recién regresado a Venezuela, Maduro tomó como primera medida crear un foro de consulta con todos los gobiernos antisionistas de la región. Y de acuerdo a los cables del Departamento de Estado norteamericano filtrados por Wikileaks, Tel Aviv temía que Maduro se convirtiese
convertirse en una suerte de visir de las relaciones exteriores de todo el bloque de la izquierda latinoamericana por sus fuertes inclinaciones pro-árabes. Por entonces nadie sabía quién era realmente Maduro, a excepción de algunos veteranos demócratas como John Kerry. Su persona, para el resto de los mortales, era un auténtico misterio para la comunidad diplomática mundial, y la preocupación de los hebreos parecía constatarse. En su primera semana a cargo, Maduro se reunió con la comunidad árabe de Venezuela y anunció la apertura de 2 cuentas bancarias para llevar donaciones al Líbano y a Palestina, atrozmente invadidos y masacrados por las fuerzas de Netanyahu. Y hoy, 20 años después, ocurre lo mismo. Ya vemos que ni para ese problema contribuyen a una solución los dementes rojos. 3 años más tarde ya no quedaba delegación diplomática israelí en toda Venezuela y las gestiones consulares fueron dejadas en manos de la Embajada de Canadá. Las tensiones con Israel venían del año 2004, cuando Chávez acusó a algunos líderes judíos de estar involucrados en el golpe de Estado del 2002. Según los cables filtrados por Wikileaks, directivos de la Confederación de Asociaciones Israelitas Venezolanas, la CAID, equivalente al AIPAC de Estados Unidos o a la DAIA Argentina, compartieron un desayuno en la embajada norteamericana donde acusaron al régimen de lanzar una campaña antisemita en los medios controlados por el gobierno. Los mismos cables revelan que Nicolás Maduro mantuvo reuniones con los líderes de la comunidad judía local en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Les dijo: tranquilos señores, yo también soy judío. Sin embargo, les otorgó el estatus de actores extranjeros. Con el ascenso de su esposo, Cilia Flores se convirtió en la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional. Su gestión es recordada por prohibir a los periodistas entrar al hemiciclo parlamentario, luego de que estos sacasen pancartas en su contra en el palco de la prensa. Según la denuncia de actores sindicales, Cilia influyó en la contratación de hasta 40 personas, la mayoría de ellos familiares directos suyos, en una obscena maniobra nepotista que se atrevió a justificar. Aquí ingresó mi familia y yo me siento bien orgullosa de que sean mi familia. Los defenderé en esta Asamblea Nacional como trabajadores y defenderé los concursos públicos. En septiembre de ese año, Maduro acompañó a Chávez a la Asamblea de la ONU en los Estados Unidos, el recordado discurso donde llamó al presidente Bush el diablo. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Como dueño del mundo. Un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso de ayer del presidente de los Estados Unidos. La venganza no tardó en llegar y al día siguiente Maduro fue retenido por más de 90 minutos en el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy de Nueva York. El incidente surgió cuando el personal de seguridad le dijo que no podía recoger un objeto que había pasado por las máquinas de detección de metales. El ministro se identificó entonces como miembro del gobierno venezolano. ¡Que soy el canciller del comandante Chávez, demonios! Con más razón, los agentes lo condujeron a una habitación para someterlo a nuevos controles. Entonces Maduro marcó su teléfono y salió al aire por el canal estatal de Venezuela. En este momento me encuentro preso, detenido por la policía de Nueva York. Permitimos con humildad, con tranquilidad, que nos hicieran un primer control de nuestro equipaje, pero luego me iban a quitar la ropa, los zapatos, la correa. Estuvieron a punto de esposarme y golpearme. Reaccionamos con fuerza, con dignidad. No vamos a bajar nuestra frente a esta gente, bajo ninguna circunstancia. Luego apareció el propio Chávez en la emisión, calificando la detención de Maduro como una provocación de Mr. Diablo. Pero nadie provocaba al pueblo venezolano más que él mismo. El 15 de agosto de 2007, Chávez anunció su propuesta de reforma constitucional ante la Asamblea Nacional, convocando a un referendo para el mes de diciembre. Tras cambiar por completo 69 artículos de la Constitución del 99, la reforma establecería un Estado socialista formal y declaraba a Hugo Chávez prácticamente su dictador, con derecho absoluto a reelecciones ilimitadas, mandatos de 7 años, control absoluto del Banco Central, de la ordenación territorial del país y mayores facultades para expropiar propiedad privada y censurar medios de comunicación. Esto le granjeó una especial enemistad con los obispos de la Iglesia Católica, que emitieron una exhortación pastoral bajo el título de Estamos llamados a vivir en libertad. Esta vez Venezuela le dijo no
a Chávez. Aunque por muy poco, hay que decirlo, un 50.7 frente a un 49.2. Mientras Estados Unidos se mostró complacido con el resultado, el comandante dijo que lo aceptaba solo por ahora. Sí, por ahora, como en el golpe de Estado de 1992. Felicito a mis adversarios por esa victoria. Nosotros estamos hechos para una batalla larga, ¿no? Uno pudiera decir, yo pudiera decir hoy aquí una frase que también me salió del alma hace 15 años y 10 meses menos un día. Fue el mediodía del 4 de febrero de 1992. Por ahora no pudimos. Vaya que cumplió. Porque la dictadura cruda y dura no tardaría en llegar. Aunque por esos azares de la historia no sería él, sino su lacayo Nicolás Maduro quien encarnaría la fase más sangrienta de la gesta roja. Roja por comunista y roja por asesina. Por entonces Maduro era uno de sus funcionarios predilectos. Nicolás no hablaba, escuchaba, y Chávez se sentía a sus anchas con él. Fueron centenares de miles de millas, incontables horas de vuelo juntos, y fueron ablandando al comandante hasta que halló a su subalterno como un camarada incondicional a quien contarle todos sus problemas y en quien podía confiar porque era demasiado tonto para traicionarlo. En contraste con sus antiguos cancilleres que no le seguían el trote, el estridente mandatario veía en Maduro a alguien con una fuerza parecida. Sin inteligencia pero con vitalidad, Maduro contrastaba por su empuje. Y por eso era su vínculo entre Venezuela y el mundo. Entusiastas tejedores del imperialismo chavista que se expresó en tantos lugares. En la campaña de Humala en Perú, en la de Cristina Kirchner en la Argentina en 2007, con Antonini Wilson y las valijas de dinero para financiar su victoria corrupta, con Correa en Ecuador, Morales en Bolivia, la vuelta del sandinismo asesino en Nicaragua, y tenemos 2 documentales de Nicaragua, el primero de ellos súper viral, torno a la figura de Ortega y su clan criminal, video recomendado. También tenemos uno de la historia de Cuba. Bueno, la verdad tenemos videos de todo, la historia secreta de Cuba, con los Rockefeller y el apoyo norteamericano a los Castro. Pero volviendo, y para ilustrar, para ejemplificar lo que era esa conexión entre Maduro y Chávez, un día de 2008, el subsecretario de Estado estadounidense John Negroponte, llamado la mano izquierda de Bush, denunció que guerrilleros de las FARC usaban territorio venezolano como santuario. Chávez se exaltó, llamó a Negroponte asesino profesional y lo vinculó a supuestas conspiraciones para matarlo. Pero cuando llegó el turno de hablar para Maduro, lejos de calmar las aguas como haría cualquier diplomático, acusó al burócrata norteamericano de ser un funcionario con prontuario criminal y un estiércol del demonio. Ambas cosas ciertas, pero perfectamente aplicables al mismo. El discípulo aprendió del maestro. Era como el canciller Fakiu, su par el exterrorista Héctor Timerman. Poco después, Chávez recibió en Caracas a los mayores líderes de la colectividad judía internacional. Asistió al presidente del Congreso Judío Mundial Ronald Lauder, su tesorero Eduardo Elstein, amo y señor del actual presidente de la colonia sionista argentina Javier Milei, el director latinoamericano Jack Terpins y Abraham Levy, titular de la colectividad venezolana. Pero aquí otro dato más curioso: el encuentro fue convocado luego de que Lauder se lo rogase a Cristina Fernández de Kirchner. La presidenta argentina, a su vez, se lo pidió a Chávez en una cumbre del Mercosur que tuvo lugar en Tucumán, y el venezolano accedió. Otro oscuro financista de aquella campaña de Cristina, cuyo jefe era Alberto Fernández, era el empresario Hugo Sigman, un psiquiatra trotskista que hizo la fortuna a partir de un misterioso préstamo de su yerno Silvio Gold, como el oro, tesorero del Partido Comunista rioplatense, que curiosamente apoyó a la dictadura de Videla, en línea con la Unión Soviética. Con ese dinero, Sigman creó un imperio farmacéutico en España, entabló una íntima amistad con Felipe González y luego se convirtió en uno de los grandes oligopolios argentinos, con cártel farmacéutico, monopolio de la efedrina, cuyo tráfico también estuvo profundamente involucrado con Cristina Kirchner y el triple crimen de General Rodríguez, los memoriosos lo recordarán, y además tiene suplementos culturales, productos
productora de cine, una editorial con varios textos chavistas, etcétera, etcétera, etcétera. Sigman hacía inversiones en Venezuela y a su vez Cristina trabajaba subordinada a Hillary Clinton en la Secretaría de Estado. Porque como revelan los cables de Wikileaks, pronto haremos un documental sobre el heroico Julian Assange, felizmente libre a estas horas, se había comprometido, por ejemplo, a moderar a Evo Morales en Bolivia. Y lo hizo. Pero al mismo tiempo Hillary dudaba de su cordura y agentes de la embajada americana, como el mentado Alberto Fernández y Sergio Massa, conspiraban para reemplazar a los Kirchner por otros títeres más útiles todavía. Así funciona realmente el mundo. Pero bueno, en el encuentro venezolano del Congreso Judío Mundial, donde se limaron muchísimas asperezas con Israel y Venezuela bajó drásticamente el tono frente a sus condenas por los crímenes aberrantes contra los palestinos desarmados, también estuvo Lula da Silva, otro arrastrado que vendió el alma al foro de Davos y se convirtió en un favorito de George Soros en la región. Chávez aprovechó la ocasión para decir que el antisemitismo en América Latina comenzó con las dictaduras y recordó el caso de Timerman padre, un periodista que con financiamiento terrorista creó un diario y fue raptado por un gerifalde militar nazi llamado Ramón Camps, que le espetó que los sionistas manejaban al mundo, lo cual no dejaba de ser cierto. Timerman fue liberado sin torturas porque intercedieron por él el embajador americano y la embajada israelí, a diferencia de tantos otros que fueron exterminados, y ese mismo régimen asesino, con un embargo internacional de armas trabado por la Casa Blanca de Carter, obtenía aviones Mirage franceses y todo tipo de armamento y entrenamiento de inteligencia a través de Israel, que se salteaba ese embargo, puesto que también ellos estaban embargados y eran socios de los sudafricanos del apartheid, que completaban el trío del mal. Así que bueno, como siempre, huevos en todas las canastas. Otro sionista, que luego estaría en el Congreso Judío Mundial, Mario Montoto, era montonero y terrorista, y luego se convertiría en el principal empresario armamentístico de la Argentina. Tanto en la era Kirchner, como en la era Macri y en la era Milei, es el padrino de Patricia Bullrich, terrorista redimida y hoy ministra de derecha. Perdón que los maree, pero el principal propósito de este canal es demostrar que el carácter delictivo, la hipocresía y el relativismo imperan en todos los espíritus de todos los políticos, de todos los partidos, de todos los países, de todos los tiempos. Es cierto que en el mundo no existe la perfección, pero hay un lado moral, que es el sector privado, y hay un lado inmoral, que es el sector estatal. Y de hecho los grandes villanos corporativos aplastan a su competencia o esclavizan a los consumidores a través de los recursos que les da el Estado, ya sea en forma de tecnócratas como Milei o de déspotas tiránicos como Maduro. Eres un error en la historia de Argentina, Milei. Eres un error en la historia de América Latina, Milei. Un error fatal en la historia de Argentina. Sigamos con la gran cumbre sionista en la Caracas protosoviética de Hugo. Sé el dolor que se siente, dijo Chávez. Sé lo que es la discriminación. Yo soy pardo, y Nicolás es pardo y judío sefardita, señalando a Maduro. Así que ya saben, judío, católico de la teología liberación, hinduista de la secta abusadora de... Lo que venga está bien para Nico. Lamento ser su tocayo. En fin, Chávez estaba muy contento con haber obtenido el beneplácito de Israel. De hecho, comenzaban a reanudarse las relaciones diplomáticas y él tenía firme interés en comprarles armas y venderles petróleo. Pero Maduro cometió una serie de errores estúpidos, como confundir el apellido del embajador israelí con el apellido del embajador iraní, y una serie de entredichos descalabraron todo de vuelta, y en abril de 2009 Venezuela anunció la apertura de una embajada palestina. Maduro se encargó personalmente de las gestiones tras una dura reprimenda en la que Chávez le advirtió: lo único que falta es que ahora nos peleemos con los palestinos por tu culpa, y terminó recibiendo a su colega el canciller Riyad al-Malki y firmando los documentos oficiales ante la Asamblea Nacional. El canciller chavista también jugó un papel clave a la hora de ganar la simpatía del PSOE español y el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, quien luego terminaría convirtiéndose en una prostituta del chavismo, y con perdón de las trabajadoras sexuales. Y créanme amigos, el giro no era tan fácil. Acuérdense del ¿por qué no te callas? Se puede estar en las antípodas de una posición ideológica. No seré yo el que esté cerca de las ideas de Aznar, pero el expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo un momentín. Exijo ese respeto. Por una razón, además. Por supuesto. Bien.
¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo. Han tenido tiempo para plantear su posición. Sí, Zapatero estaba al lado de Juan Carlos y defendiendo a Aznar, rasgándose las vestiduras como un patriota y un demócrata con talante, la palabrita que tanto le gustaba al de la ceja. Pese a todo, Maduro se encargaría de acercar posiciones, y a través de un tema muy delicado para el orgullo español. El 13 de marzo de 2010, el Teatro Teresa Carreño de Caracas se encontraba abarrotado de gente. El presidente había convocado a los delegados del Partido Socialista Unido y 2.500 almas coreaban su nombre. Chávez, Chávez. Era el mantra o la oración de aquellas pequeñas almas a la espera del Mesías Salvador que las redima. Sin embargo, había un hombre que llevaba la voz cantante. Xavier Arrutimas. Tenía por entonces 55 años de edad y, como su nombre lo indica, era de origen vasco. No es un detalle menor, pues Arrutimas era un histórico miembro de la Banda de Asesinos de la ETA, organización terrorista separatista que sembró el terror y el caos en España desde finales de los años 60, volviéndose progresivamente más y más violentos con la población civil. Además, eran de izquierda radical y, según los datos de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, ETA se cargó a 856 personas e hirió severamente a centenares más, muchos de los cuales terminaron mutilados por sus bombas. En Venezuela las cosas para Arruti fueron bastante bien. Era dueño de un restaurante playero llamado Xalupa y se convirtió en uno de los activistas políticos más leales al caudillo. Soy militante de base. Me han elegido como representante desde el primer Congreso Constituyente, asegura orgulloso. Pero un secreto mucho más oscuro se escondía detrás de estos simpáticos homicidas vascos que triunfaron en el Caribe. Según informes de inteligencia del gobierno español, en 2010 existían un total de 60 terroristas residiendo en el país. Algunos seguían activos en la clandestinidad y otros, al contrario, no se ocultaban, sino que eran premiados abiertamente por la dictadura como funcionarios públicos, al tiempo que trabajaban de manera decisiva en la financiación y el entrenamiento armado. O sea, la FARC y la ETA conectadas en Venezuela. El caso más emblemático fue el de Arturo Cubillas Fontán. Cubillas fue deportado a tierras de Chávez antes de que Chávez sea presidente. Llegó en 1989 y curiosamente se lo habría cruzado en un cuartel militar. Era un polémico acuerdo entre Felipe González y Carlos Andrés Pérez para acoger guerrilleros con el estatus de refugiados políticos. Ya en el Caribe, Cubillas pasó de cocinar pucheros en la Casa Vasca de Caracas a dirigir la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras en el año 2005. 2 años más tarde fue nombrado jefe de seguridad del Instituto Nacional de Tierras, INTE, un organismo que ha confiscado 40.000 fincas supuestamente improductivas. Pero curioso, no confiscó los 7 campamentos guerrilleros escondidos en la selva, donde él mismo personalmente dirigía cursos de armado de explosivos para terroristas de la FARC. Cuando se secuestró el ordenador de Raúl Reyes, el temido líder de las hordas colombianas que murió en un bombardeo de 2008, el nombre de Cubillas figuraba en los archivos. Y eso no es todo. Según la inteligencia española, Reyes y Cubillas arreglaron que miembros de la FARC adiestrasen militarmente a 4 militantes de la ETA entre el 14 de julio y el 12 de agosto de 2003. Esta supuesta colaboración continuó con la petición de ayuda de la FARC a la ETA durante el año 2000 para poder atentar en territorio español contra determinadas personas, como el expresidente colombiano Andrés Pastrana y la ex embajadora colombiana en España Noemí Sanín. A ver, para que tomen dimensión de la magnitud de la traición de Zapatero y de la habilidad del chimpancé Maduro para persuadirlo. Evidentemente no había que ser demasiado capaz. Tenemos a un terrorista confeso radicado en Venezuela a quien Chávez no solo lo encumbró, sino que le permitió expropiar tierras de venezolanos a Piacere para entretenerse entrenando a carniceros homicidas de niños en el país vecino. Porque la FARC hacía eso, hasta mandar niños con para que exploten en comisarías y en vecindarios de Bogotá. Ni el coronel Aureliano Buendía tuvo tanta suerte. Pero bueno, ya escribió Rómulo Gallegos que la llanura es bella y terrible. A la vez, en ella caben holgadamente hermosa vida y muerte atroz. Otro miembro de la comunidad vasca, inocente él, no etarra, recuerda de manera meridiana la diferencia entre el antes y el después de Chávez. Cito: había un acoso policial constante, les obligaban a ir constantemente a la sede de la DICIP
y cuando venía de visita alguna personalidad política española les detenían durante varios días. Pero con Chávez se acabó el control. Todo se relajó muchísimo. Eso es una evidencia concluyente. A pesar de todo esto, Nicolás Maduro hizo milagros. Consiguió que el eterno político del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, firmase un comunicado conjunto el 8 de marzo de 2010, donde aclaró que no hay ninguna prueba que lleve a pensar, ni tan siquiera a sospechar, que el gobierno de Chávez estaba al tanto, y consintió los entrenamientos a terroristas de la FARC, por más que lo terminó demostrando Wikileaks de Julian Assange, enemigo público número 1 de Estados Unidos, por lo cual definitivamente no puede decirse que esto es propaganda yanqui. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo el PSOE se bajó los calzoncillos tan impúdicamente ante el chavismo y dejó impunes a los separatistas como siempre? Y es que Maduro dejó una impresión excelente entre los socialistas de la Moncloa, descrita por fuentes de primer nivel como 40 valijas de cuero repletas de petrodólares. Para más Inri, billetes de 50, lo cual probablemente habría escandalizado incluso a los corruptos Aznar y Felipe González, que por lo menos eran más decorosos y manejaban sus fondos con el banquero de Bilderberg Emilio Botín, también banquero de Pablo Escobar, e hijo de Ana, a quien ya le dedicaremos un documental. Está guardado hace 2 años. Convénzanme españoles de publicarlo apoyándonos en patreon.com/Nicolás Moraz. Pero bueno, comprad el alma de Zapatero, que era a su vez una especie de catalizador de todas las políticas de ultraprogresía y experimentación social en Europa, Asia, América Latina, Maduro se encargó a profundizar la obra de la mafia grande, de la patria grande. Antes de que fuera canciller, Chávez ya había lanzado la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, que pretendía ser una Unión Europea, un gobierno regional transnacional, acorde al deseo de los Rothschild con moneda común incluida, pero el fracaso fue estrepitoso. Y entonces, él me dice, ¿qué nombre le ponemos, Chávez, a lo que vamos a inventar? Estaba saliendo el sol. El Alca, y yo pensando tal, y de repente le digo, se me ocurre un nombre. ¿Cuál? Alba. Está saliendo el alba, mira el sol. Alba, ¿y qué significaría? Alternativa bolivariana, le digo. Me gusta, me dijo, me gusta alternativa. Bueno, Alba, quedó Alba. Pese a que la mayoría absoluta del continente estaba teñida de rojo gracias a su dinero, que financiaba, por ejemplo, a las campañas de Nayib Bukele, un entusiasta chavista que viajaba a Cuba y defendía férreamente a sus patrones de Caracas. Video recomendado. Pero la llegada de Maduro consiguió la incorporación de Bolivia, Nicaragua y Honduras al ALBA, sumando luego a pequeños países de Caribe y el Ecuador. Así nació en 2010 la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, más conocida como CELAC. Es que sí, Maduro ya era una suerte de gendarme personal de Chávez, infiriendo en la soberanía de las distintas víctimas de los socialistas caribeños. Naturalmente, no era Beria para Stalin, no era Deng Xiaoping para Mao, no era Molotov, ni Trotsky, sino un semianalfabeto que por suerte, gracias al cielo, no paraba de enredarse en sus propios traspiés. El 28 de junio de 2009, un golpe militar derrocó al presidente de Honduras, Manuel Zelaya, cuando éste se disponía a celebrar una consulta popular que no era más que una maniobra para perpetuarse en el poder. Información privilegiada llegó a los Estados Unidos, que resolvieron tumbarlo a través de un centro de estudios hemisféricos occidentales del Pentágono, donde por ejemplo estudiaron Nicolás Márquez y Agustín Laje. Ni las derechas ni las izquierdas están libres de polvo y paja. Pero resulta que la filtración de información sensible de Zelaya a su cómplice Maduro fue crucial para que logren removerlo antes de concretar su jugada. Tanta fue su ineptitud, olvidándose un teléfono celular en el aeropuerto, que algunos comenzaron a preguntarse si no era un doble agente al servicio de los norteamericanos, especialmente por su amistad con Kerry. Y créanme que no ha sido una sola persona la que me mencionó esto a lo largo de mis 14 años de periodista. No me sorprendería. De hecho, a Maduro le toleraron más cosas que a Chávez, más y peores. Por algo será. Pero bueno, para mayo de 2011 las gestiones de Maduro consiguieron que la dictadura de Porfirio Lobo permitiese el regreso de Zelaya a su patria a cambio de reconocer su gobierno. Así lo escoltó hasta el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa, donde había perdido su bendito celular.
Ataviado con su sombrero vaquero y vistiendo una guayabera blanca, Zelaya anunció en un discurso su decisión de continuar luchando por la convocatoria a una asamblea nacional, mientras el bolivariano lo abrazaba como una bendición. Sin embargo, los testigos vieron a Zelaya siempre incómodo, inquieto, preocupado, con ganas de zafarse de Maduro cuanto antes. Un mes más tarde, Maduro apareció en la televisión oficial para dar un oscuro mensaje a toda la nación. El comandante Chávez había sido operado de emergencia en Cuba y estaba librando una batalla por su vida. La batalla que está dando el presidente Hugo Chávez por su salud tiene que ser y es la batalla de todos, la batalla por la vida. Hemos estado en comunicación con él de manera permanente, él se mantiene informado de todos los asuntos del país, al mando, ¿no? Y nosotros lo que nos queda es mantener, la compañía permanente con el presidente, apoyo al comandante Chávez. Se hicieron los exámenes diagnósticos, los cuales revelaron la existencia de un absceso pélvico. La naturaleza es sabia. Caracas pretendió ocultar la enfermedad de Chávez, pero su repentina desaparición hizo imposible dilatar la noticia. Días después, se divulgaron unas fotografías que mostraban al presidente algo demacrado en compañía de Maduro, que lo escoltaba en su caminata diaria de 10 minutos. Módica. Detrás de ellos iban sus hijas María Gabriela y Rosa Virginia y el médico que lo atendía en la isla. Cuando llegó septiembre, Nicolás debió reemplazarlo por primera vez en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el edificio Rockefeller, de los mismos Rockefeller que hasta el día de hoy financian la Cuarta Internacional Comunista, por cierto. Allí leyó una carta escrita por Chávez que denunciaba, entre otras, la política agresiva de Estados Unidos contra Cuba. Como estreno en la sede del gobierno mundial no estuvo nada mal. El discurso socialista fue aplaudido como siempre, pues después de todo, el establishment norteamericano nunca estuvo en contra de ninguna dictadura. Ponían dictaduras de izquierda y de derecha. Las movían a su antojo. Menos aún Obama que Bush, a quien el propio Chávez había bendecido en aquel mismo sitio, comparándolo con Kennedy. A Obama, el destructor de mundos, que invadió Libia, Siria y profundizó el aniquilamiento de Irak y Afganistán. Dios libre a Obama de las balas que mataron a Kennedy. Ojalá Obama logre virar de verdad. Lograr un viraje. Ayer habló aquí. Ya no huele a azufre aquí. Mire, ya no huele a azufre. No huele. No, huele más bien a otra cosa. Huele a esperanza. Y hay que poner el corazón a la esperanza. Hay que poner el corazón a la esperanza. Pero bueno, Maduro no tardaría en tener su primer gran tropiezo al frente de la Cancillería, porque lo que le contamos antes referido a Honduras e Israel fueron peccata minuta. Ocurrió en Paraguay, un 22 de junio de 2012, cuando arribó a las bellas tierras guaraníes, oasis de la libertad de mercado, sin que nadie lo invite, buscando intervenir en medio de una noche tensa e inolvidable de la cautivadora historia paraguaya. Maduro se encontraba en Río de Janeiro, más concretamente en la conferencia de la ONU sobre el desarrollo sostenible. Distintos líderes del planeta buscaban hacer frente, al menos en forma declarativa, a la crisis de agua en el mundo. Y en aquel momento estalló el conflicto en Paraguay. La muerte de 17 autoproclamados campesinos sin tierra a manos de la policía en una hacienda de Curuguaitú, a 380 kilómetros de Asunción, dejó al presidente Fernando Lugo en el abismo de un juicio político. Se trataba del primer mandatario de izquierda en el país, y su destino parecía sellado. Venezuela ya había perdido a Honduras, y no podía darse el lujo de ver caer también al Paraguay, al primer gobierno explícitamente de izquierda de ese país, luego de uno de Nicanor Duarte Frutos, donde había un progresismo camuflado dentro de la estructura omnipresente y paquidérmica del Partido Colorado. Por ello, Maduro animó vivamente a sus colegas de la Patria Grande a salvar a su aliado guaraní, un exobispo con 11 hijos, que había bendecido y propiciado a las guerrillas asesinas del EPP. Maduro entonces reunió un grupo de 11 cancilleres, uno por cada hijo no reconocido, de este cura más libidinoso que los de los cuentos del Marqués de Sade, y los embarcó entonces en el avión oficial venezolano para reconquistar lo que creía que era su colonia. Pobrecito,
no conocía a los paraguayos. En la madrugada del 22 de junio, los diplomáticos lograron reunirse con Lugo. El sol ya brillaba en el lago Ipacaraí, y los diplomáticos salieron a recorrer las instituciones del Estado buscando calmar las aguas. Hablaron con los partidos políticos, con los legisladores y finalmente con el líder de la conspiración contra Lugo, su vicepresidente del socialdemócrata Partido Liberal Radical Auténtico, bastante orwelliano, Federico Franco. De liberales ni un pelo. Pero en aquella reunión un dato llamó la atención. No había con Franco 11 cancilleres, sino solamente 10. Maduro se había quedado en el Palacio de Gobierno con Lugo. Lo había planificado desde el principio. Cuando los periodistas se fueron tras sus colegas, en su periplo de consultas, él se quedó atrás, consiguiendo al fin algo de privacidad. Y la ocasión no podía ser mejor. Lugo había convocado una reunión del gabinete militar. La sala del Consejo de Ministros se mantuvo con la puerta abierta y entonces aparecieron sin ser anunciados Maduro, el secretario general de la UNASUR Ali Rodríguez, el embajador venezolano José Francisco Arrué de Pablo y el embajador ecuatoriano de Correa Julio Prado. Lugo observaba como un zombi, no emitía palabra, no asumía el liderazgo y Maduro lo miraba con impaciencia, gobernando él la situación. En un momento se hartó y tomó directamente la palabra, mirando a todos los generales y almirantes allí reunidos. Les advirtió que en el supuesto caso de que el Congreso cometiese la locura de destituirlo, lo cual tenía de sobra merecido, ellos, los militares, debían mantenerse leales a Lugo. Maduro quería un nuevo Stroessner, pero rojo. O rojo Marx, porque el otro también era rojo de otro rojo. El silencio en la sala se volvió sepulcral. Ningún general abría la boca, y el mismo Lugo se revolvía en la silla, preocupado, atemorizado, cobarde como es. Creía que Maduro acababa de condenarlo para siempre. El bolivariano miraba constantemente su reloj Lacoste como este, y a Ali Rodríguez, hasta que el comandante de la Fuerza Aérea General, Miguel Chris Jacobs, rompió el silencio. Habría que pensarlo, déjenos el documento para estudiarlo. Entonces, Maduro soltó la alaraca prepotente que podría esperarse de cualquier imperialista norteamericano, pero en este caso, el imperialista era venezolano. Si no lo hacen, habrá graves consecuencias para el Paraguay, dijo el matón. No se habló más. Chris Jacobs fue el primero en retirarse de la reunión, profundamente ofendido, pero detrás suyo siguió todo el alto mando, dejando solos a Lugo y a sus invitados o jefes extranjeros. Aquella no tan velada amenaza había sido el desenlace final para ese presidente ruin que fue destituido aquella misma noche. A la mano tendida de Sudamérica, de los hermanos de Sudamérica, en función de una conmoción en Paraguay, y se ha preferido ir hacia una nueva modalidad de golpe de Estado. ¿Qué hablan de un golpe de Estado? Supuestamente constitucional, y apenas a 9 meses de unas elecciones se ha, de manera apresurada, se ha violado todo proceso y todo el debido proceso a la defensa, los derechos elementales democráticos para un jefe de Estado sin prueba alguna, como han dicho los cancilleres, y se ha consumado un acto realmente bochornoso. Y no es que Franco, Cartes y los sucesores fuesen mejores que él, pero definitivamente no trajeron consigo la agenda de la confiscación y el empobrecimiento. Por eso ahora Paraguay es el país más barato de Latinoamérica, con el mayor crecimiento económico hace 15 años, con los impuestos más bajos de Sudamérica, con la segunda moneda más fuerte. Todo esto gracias también a la enorme evasión fiscal, lo que genera un auténtico mercado libre y una auténtica limitación a las apetencias de sus políticos, y es un destino de inversión a donde huyen argentinos, brasileros, uruguayos y más recientemente bolivianos y chilenos en masa, con una población joven y que se multiplica, con una deuda baja hasta hace poco antes de la inexistente y con una prosperidad que cualquier otro latinoamericano envidiaría, partiendo de un pasado bastante pobre. Todo gracias al capitalismo, todo gracias a que se salvaron de Lugo, cosa que saben los muchos venezolanos que hay en Paraguay. Pero bueno, sigamos. La Fiscalía Paraguaya inició luego un proceso bastante pertinente para juzgar a Maduro por injerencia extranjera e instigación al delito. Pero desgraciadamente, la conversación nunca quedó grabada. Quizás, si lo hubieran condenado a tiempo, Venezuela tendría hoy un presente mucho más feliz. Pero eso no ocurrió. Con lágrimas en los ojos, Chávez anunció a la nación que su enfermedad había regresado con fuerza, que lo embestía y que se veía obligado a retornar a Cuba para un tratamiento invasivo.
Con esa fe infinita me marcho. Físicamente, en pocos días retornaré a continuar la recuperación de los impactos que se conocen de un tratamiento de este tipo y espero en pocas semanas estar echando la partida de pelota que nos deben allá en Fuerte Tiuna y de nuevo estar recorriendo las calles queridas de la patria, los campos queridos de Venezuela. ¡Viva la patria! ¡Viva Venezuela! ¡Vivan los trabajadores! ¡Viva la vida! ¡Hasta la victoria siempre! En estas horas aciagas, Maduro se convirtió en su amigo más diligente y afectuoso, pero además de amor, había un frío cálculo. Estar tan cerca del corazón de Chávez fue la principal fuente de su poder, en un momento donde se largaba la feroz carrera sucesoria para el comandante. Y para obtener la corona, Maduro debía superar al más poderoso de sus enemigos, el influyente y macabro Diosdado Cabello. Si los guionistas de House of Cards hubieran querido adaptar su serie en Venezuela, hubiesen encontrado en Cabello a su Frank Underwood caribeño. Diosdado comenzó su carrera como compañero de armas de Chávez en el fallido golpe de 1992 y fue encarcelado brevemente por su participación. Tras la amnistía y la liberación, ayudaría al líder bolivariano en su primera candidatura presidencial, destacándose desde el principio por su dureza y eficacia. Su trayectoria política criminal desde entonces ha sido notable tanto por su duración, sobreviviendo a las continuas purgas de Chávez, como por su variedad. Fue ministro de Planificación, Justicia, Interior, Obras Públicas y Vivienda, gobernador del estado de Miranda, director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, jefe de gabinete y jefe de las campañas presidenciales de Chávez. Inclusive, Cabello llegó a ser presidente de Venezuela por 5 horas y cuarto, cuando fracasó el golpe de estado del 2002, y se tuvo que localizar al propio Chávez para llevarlo al Palacio de Miraflores. Pero la esencia más oscura de Diosdado se reflejó en su jefatura de la Asamblea Legislativa de Venezuela, cual gobernó con puño de hierro, como si fuera su feudo, y ejerció una eficiencia brutal. Ignorando por completo cualquier obstáculo constitucional, impidió en varias oportunidades que los miembros de la oposición hablen en la sesión, suspendió sus salarios, despojó de inmunidad parlamentaria a opositores problemáticos y hasta llegó a ordenar una golpiza a legisladores hostiles mientras la asamblea estaba reunida. En una región del mundo donde el carisma es el rey, Cabello, cuyo nombre de pila se traduce como dado por Dios, contrastaba por su estilo fríamente maquiavélico. No era un hipnotizador de masas, sino un maestro de la manipulación elitista, es decir, de las clases dirigentes. Aplastó sin piedad a cada uno de sus enemigos, recompensó generosamente a sus aliados e incluso ayudó a llenar los cargos del gobierno con miembros de su propia familia. También amasó una fortuna de influencias en sectores decisivos, como los empresarios más ricos y las Fuerzas Armadas, donde logró la designación de 36 generales pertenecientes a su promoción. Y los zarcillos de Cabello se extienden a ámbitos más turbios, como presuntos vínculos con sindicatos del narcotráfico y organizaciones del crimen organizado, es decir, además del gobierno. Un cable de la Embajada de Estados Unidos filtrado por Wikileaks en 2009 lo describe como un importante polo de corrupción dentro del régimen, un acumulador de gran poder y control sobre el aparato de la dictadura, y dueño de una fortuna privada, a menudo a través de la intimidación entre bastidores. Alta moral siempre. Tenemos los argumentos para vencerlos en el escenario que ellos quieran. Si quieren elecciones, vamos a elecciones. Si quieren calle, vamos para la calle. Si quieren batalla, vamos para la batalla, pero ni por las buenas ni por las malas volverán más nunca a gobernar este país. Cabello es firmemente despreciado por la disidencia al régimen, que lo ven como un mafioso bravucón, pero objeto de profunda desconfianza de muchos chavistas que lo consideran tan corrupto, tan oportunista, tan excesivamente ambicioso, que no les inspira ninguna amabilidad, pero por sobre todo poco adepto a los principios revolucionarios del Partido Socialista Unido. Un delincuente político de primer grado y de primer orden, sin ideología alguna. Cuando Chávez se enfermó era casi natural que Diosdado fuese ungido como el heredero, pero no fue así.
FMI. El mismo cable que filtró Wikileaks reza lo siguiente: el propio Hugo Chávez podría estar preocupado por la creciente influencia de Cabello, pero incapaz de disminuirla. Y se sumaba otra dificultad: Diosdado era un fracasado en las urnas. En 2008, a pesar de contar con el enorme apoyo financiero, perdió su reelección a la gobernación de Miranda, el segundo estado más poblado de Venezuela, frente a Enrique Capriles, un rival que acabaría disputándose ni más ni menos que la presidencia con el propio Chávez 4 años más tarde, en 2012. Los candidatos y candidatas del Partido Socialista Unido de Venezuela somos tus candidatos. Te garantizamos la paz, la tranquilidad, un mejor futuro y la unidad. Con el Partido Socialista Unido de Venezuela, ¡vamos con todo! Mi pueblo, vamos con todo. El distanciamiento pareció avanzar hacia su punto más álgido en 2012, durante una emisión televisada en directo donde el presidente Chávez recomendó en forma totalmente inesperada a Cabello que se presentase a la gobernación del remoto estado de Monagas. La propuesta olía a exilio político y Cabello se negó. En resumen, el comandante debía decidirse entre dos legados absolutamente contrapuestos: entre el cálculo y la ideología, entre el pragmatismo y el socialismo a lo bruto, entre un Rasputín y un Idi Amin, y eligió a Idi Amin. A la luz de la historia, parece, y lo estaremos viendo en estos días, el sepulturero de la revolución bolivariana. Un 8 de diciembre de 2012, Nicolás Maduro sudó frío. Hugo Chávez había tomado su decisión. Él era el elegido, el heredero político de una autocracia sin precedentes en la historia latinoamericana. Yo, Nicolás Maduro, no solo en esa situación debe concluir, como manda la Constitución, el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Los ojos de quienes estaban en la mesa, las miradas de los televidentes y las de todo el mundo se posaron sobre el bigotudo buscando una reacción. ¿Acaso un asomo de orgullo, un destello de alegría, algún signo, mas no sea de temor, algún gesto inoportuno? ¡Algo! Un poco de humanidad. Nunca he tenido ambiciones, repitió en aquellos días hasta el cansancio. Rechazó todas las felicitaciones que pudieran venir, pero se mostró decidido a cumplir la misión encomendada. Algo temeroso según sus íntimos, porque sabía que le quedaba grande. Mucho más peligrosos que los enemigos externos eran los insiders, los de adentro, los de casa, que miraban azorados cómo aquel ignorante conductor del metro de Caracas acababa de ser investido como príncipe y próximo a escalar a rey. A partir del 9 de diciembre de 2012 se inició la más extensa operación de culto religioso en nombre de un solo individuo que se haya tenido registro en el siglo XXI. Chávez nuestro, que estás en el cielo, en la tierra, en el mar y en nosotros, los y las delegadas. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu legado para llevarlo a los pueblos de aquí y de allá. Allá están los camaradas internacionales. Danos hoy tu luz para que nos guíe cada día. No nos dejes caer en la tentación del capitalismo. Más líbranos de la maldad de la oligarquía, como el delito del contrabando. Porque de nosotros y nosotras es la patria, la paz y la vida. Por los siglos de los siglos. Amén. ¡Viva Chávez! Las oraciones y plegarias cristianas se mezclaron con los más desopilantes ritos paganos. Y si no me creen, escuchen lo que pasó en un pequeño paraje del estado Táchira, llamado El Ojito, unos días después de que el comandante Chávez partiese a Cuba. Eran las 3 de la mañana y los vecinos de El Ojito oyeron un alarido seguido de un disparo de bala. Nadie se asomó. La noche era más fría que nunca en el pequeño caserío andino y el terror a los bandoleros estremecía sus corazones. El peluquero Jairo Belandria se arrojó
arropó hasta cubrir su rostro. 4 horas después fue despertado por un extraño olor ahumado a leña y carne asada. Se sirvió una taza con guarapo de café e insultó a una guacharaca que cantaba escandalosamente en su patio. Pero no fue eso lo que le hizo esfumar su apetito matutino, sino ver a su vecino José Albiares sentado con un pijama azul frente a la puerta de su hogar. El humo negro salía como un desfile de espectros por las ventanas y hasta el techo de la vivienda comenzaba a teñirse de niebla. Albiares, con los ojos inyectados de sangre, tenía un aspecto mortuorio. Al acercársele, notó que también tenía quemaduras en una pierna y en las manos. «Hombre, ¿qué te pasó?» «Me lo ordenó Dios. Mi madre. La maté. Maté a la viejita. Es la única forma de salvar a Chávez». Jairo sintió como se le erizaban los pelos del cuello. «¿Mataste a tu madre? ¿A Chávez? ¿Al presidente?» «Sí. Hay que salvar al presidente Chávez o estamos jodidos. Así lo mandó Dios, que la sacrificase y la sacrifiqué. Solo así se recuperará». Los vecinos habían empezado a concentrarse frente a la casa humeante. Jairo, que tenía miedo de entrar en la residencia, llamó al 171 y a los pocos minutos llegaron desde la ciudad de Capacho 2 policías en moto. Los uniformados aprendieron a Albiares, quien no opuso resistencia. Al entrar a la vivienda vieron la escena del horror. Un charco enorme rojo y otro hilo negruzco de sangre coagulada salían de la cabeza de la pobre ancianita. El cadáver yacía en el piso con los brazos y piernas mutilados, formando una cruz. Parte de su piel y su ropa estaban quemados junto a una silla completamente carbonizada. Esa señora, de carne y hueso, ese ser humano con derechos que no fueron respetados, es la mayor analogía de lo que ha ocurrido en Venezuela durante el último cuarto de siglo. Que se sepa que este es el único ritual de sacrificio humano registrado en honor al líder, pero se sabe de varios casos de desaparición y mutilación de animales africanos en un zoológico de Caracas con ritos de santería y también de ofrendas de brujería caribeña encomendadas a la eternidad del comandante. Uno cosecha lo que siembra, dice el refrán. ¿Y qué otra cosa podría esperarse del hombre que dijo que el más grande socialista de nuestra era se llamaba Jesús de Nazaret? Juro por Cristo, el más grande socialista de la historia, aún a costa de mi propia vida, aún a costa de mi propia tranquilidad. Patria, socialismo o muerte, lo juro. Luego se equiparaba él mismo con Jesús, con Cristo y con Simón Bolívar. Nuestro comandante Chávez ha sido bautizado el Cristo Redentor de los pobres de América. Nosotros somos sus apóstoles. El fervor religioso fue alimentado desde el gobierno. Se ordenó celebrar misas y cultos en cada región venezolana y en cada localidad, ya sea controlado o no por el chavismo. Y todas las plazas fueron secuestradas para rituales de consagración masivos. El más notorio de todo fue la ceremonia de juramentación del 10 de enero de 2013, solo 5 días antes del sacrificio involuntario de la señora Albiares. Al ser reelecto, el presidente Chávez estaba obligado por la Constitución a presentarse para iniciar su nuevo periodo. Incapaz de volver por su grave enfermedad, Maduro aseguró que el acto no era más que un formalismo, que bien podía posponerse mientras el mandatario seguía internado en La Habana. Así que la fecha se convirtió en un verdadero cúmulo colectivista de las masas que superó todos los anteriores. La imagen omnipresente del presidente Chávez en afiches, pancartas, camisetas, gigantografías y una pantalla gigante que desde las afueras del Palacio de Gobierno dominaba la avenida Urdaneta se sumó al eco ineludible de sus palabras repetidas por todos los canales de radio y televisión públicos, intentando suplir el vacío dejado por el mandatario. Mientras tanto, la oposición exigía que se envíe una comisión médica a La Habana para determinar el estado real de Chávez. Siempre se decía que estaba recuperándose, pero los indicios indicaban todo lo contrario. El 30 de diciembre, Nicolás Maduro había realizado una transmisión desde Cuba, donde admitió que el estado de salud del líder socialista presentaba complicaciones y ya corría el rumor de que el comandante estaba muerto. Para callar las supuestas habladurías, el 15 de febrero el gobierno publicó una imagen de Chávez junto a sus hijas, sonriente y leyendo el diario del día del régimen cubano Granma. Aún así, hay severas sospechas de que se trató de una portada a medida, es decir, que fue hecha con antelación y se publicó el día cuando ya era insostenible la situación y tenían que demostrar algún signo de vida de Chávez. 3 días más tarde, a las 2:30 de la mañana, se demostró que efectivamente Chávez sobrevivía y regresaba a Venezuela luego de más de 2 meses hospitalizado en La Habana. Su llegada envuelta en el secreto de la madrugada fue anunciada por Twitter, @ChávezCandanga, ¿se acuerdan? Inmediatamente se filtraron fotos que lo mostraban caminando
caminando por un pabellón del Hospital Militar Carlos Arbelo en Caracas. Maduro invitaba al pueblo a celebrar con esperanza, mas el destino ya estaba sellado. El 5 de marzo de 2013, en cadena de radio y televisión, Nicolás Maduro, con voz quebrada y ojos enrojecidos, anunció que el presidente Hugo Chávez había fallecido a las 4:25 de la tarde. Luego de haber acudido a la reunión del Consejo de Ministros y de la Dirección Político-Militar de la Revolución, nos dirigimos aquí a las instalaciones del Hospital Militar de Caracas a seguir la secuencia de salud de nuestro comandante presidente. Y en el momento que nos encontrábamos recibiendo parte, acompañando a su hija, a sus hermanos, a sus familiares, recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Luego de batallar duramente con una enfermedad durante casi 2 años. La fatal noticia, aunque esperada durante meses, colapsó la agenda noticiosa mundial y las cámaras internacionales captaron imágenes dramáticas de un país en estado de shock. La de los miles de seguidores poseídos por un luto sincero y la de algunos disidentes que celebraron creyendo que con el deceso del autócrata llegaba el final de un doloroso capítulo para la historia venezolana. Pero se equivocaban. Era el comienzo de la era del zar Nicolás Maduro. Y lo peor, lo más dramático, lo más desgarrador, recién estaba por venir. Juro, a nombre de nuestros niños, de nuestras niñas, de los soldados de la patria, de los obreros, de los campesinos, juro, a nombre de la lealtad más absoluta al comandante Hugo Chávez, que cumpliremos y haremos cumplir esta Constitución bolivariana con la mano dura. Te agradeceré que des like a este video para que YouTube lo recomiende a más gente como tú y que por supuesto retribuyas nuestro esfuerzo a través de superchats, de la opción unirse de YouTube o en patreon.com/Nicolás Moraz, donde recibirás recompensas informativas desde tan solo $3 mensuales. Patreon.com/Nicolás Moraz. Te esperamos. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.